Vamos a empezar hablando de Rafael Hernando, este señor del Partido Popular que ha tenido todos los cargos posibles y que actualmente es portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, que ayer le pillamos con la mentira más ridícula, la mentira más flagrante, más humillante para él también, porque es que si mientes al menos sé un poco inteligente, macho, porque es que te hemos pillado con las manos en la masa. Que el tipo, igual que toda la oposición de la derecha española ahora, pues intentando aprovechar para arrimar el ascua a su sardina con el asunto del apagón, resulta que comparte este tuit y dice: la península ibérica anoche, gracias Pedro Sánchez. Y comparte esta imagen que cuando os la enseñe me vais a decir: no puede ser, Alan, que Rafael Hernando sea tan jodidamente cutre. Bueno, pues amigos y amigas, sí lo es. Atención a esto. Esta es la imagen que comparte Rafael Hernando. Un Photoshop ridículo, o un Paint, mejor dicho, en el que ha pintado por encima la península ibérica, le ha quitado la opacidad y así da a entender que esto es lo que se vio por la noche desde un satélite de nuestro querido país junto a Portugal en aquella noche del día 28 durante el apagón. Bueno, si os hacéis un poco de ojos podéis dar cuenta que por aquí se ve, por ejemplo en Barcelona, cómo está un poco más brillante. Claro, si es que lo que ha hecho ha sido pintar por encima con algo menos de opacidad, de un color oscuro. Pero es que la cosa va todavía más allá de este ridículo absoluto. Bueno, que me llevó nada más verlo a contestarle aquí y le dije, bueno, si es que ya le han puesto hasta un corregido del propio Twitter, o sea que es ridículo. Pero le dije, si tienes que ser tan mentiroso, Rafael Hernando, al menos esfuérzate algo más. A las 9, cuando oscureció, gran parte de la geografía española ya había recuperado la energía. O sea, si eres tan cutre, al menos, no sé, o sea, sé consciente de que te va a salir mal, porque es que esta hora, cuando ya estaba de noche cerrada, ya había muchas ciudades en las que se había recuperado la luz. Yo, por ejemplo, que ahora vivo en Madrid, a las 8:30 ya había recuperado la electricidad. Y todavía no era de noche, no se había puesto el sol. Entonces, cuando se puso el sol ya había energía. ¿Aquí veis una sola luz encendida? No, porque es un montaje cutre. Pero un montaje cutre financiado por todos nosotros, porque a este tipo le pagamos más de 70.000 euros al año para que nos mienta de esta manera. Que no es un cualquiera, que no es un bot de Twitter. Que es el maldito portavoz adjunto de Feijóo en el Congreso de los Diputados. Y además, agarraos porque esto todavía va peor. Y es que resulta que aquí, si os fijáis en las Islas Baleares, cómo están completamente apagadas también. ¿Y qué pasa? Pues que en Baleares encima no se fue la luz en ningún momento. Además de mentiroso cutre. También ha dicho, bueno, pues voy a pintar las Baleares, sin haberse enterado ni siquiera que tanto en las Islas Canarias como en las Baleares, porque tienen un sistema eléctrico autónomo respecto a la península ibérica, no se fue la energía en ningún momento. Seguramente aquí hay alguno o alguna que me esté escuchando desde Canarias o desde Baleares, que lo podéis confirmar. Pero es que voy más allá. Si te metes en los mapas para ver en tiempo real cómo fue, ya veis aquí, puedes ver todos los días en tiempo real cómo va evolucionando. Si te metes en el 28 de abril y vas avanzando, estos son ya las 7 de la tarde, aquí cuando empieza a oscurecer, atención, aquí las 8 y efectivamente pues ya había luz ese maldito día. Y esta es la imagen de ese momento, no completamente a oscuras, como nos quería decir aquí el pedazo de zopenco del portavoz adjunto de Núñez Feijóo. ¿Creéis que va a haber algún tipo de respuesta por parte de Feijóo? Bueno, es lo que intenté sacar yo. De hecho, puso este tuit diciendo: así miente descaradamente Rafael Hernando. ¿Algo que decir de tu portavoz adjunto, Núñez Feijóo? Y se lo intenté resumir facilito. Sabemos que le cuesta a Feijóo, que no lo sacas de repetir, no soy presidente porque no quiero, no lo sacas de eso al pobre. Bueno, lo sacas porque en este vídeo vamos a ver las chorradas soberanas que está diciendo ahora mismo, que le han entrado las prisas por saber cosas. Eso sí, la prisa por saber dónde estaba su amigo Carlos Mazón encerrado durante horas el día de la Dana en Valencia, eso no tiene ninguna prisa, han pasado ya 6 meses. Bueno, pues lo explica aquí, mascadito, sencillito. A ver si Feijóo lo entendía y no sé, o sea, aunque sea por mínimo pudor. Contra Ayuso ya sé que no puedes porque no te atreves, pero contra Rafael Hernando, que tienes que perder contra Rafael Hernando para decirle, oye, has mentido de una manera flagrante, deja de ser portavoz adjunto. Bueno, pues aún estoy esperando, y podemos seguir esperando. Leí de este vídeo, yo creo que lo entenderá Feijóo.
Este es un mensaje para Rafael Hernando, que se autodenomina diputado nacional por Almería, pero solamente es un mentiroso con sueldo público. Resulta que el tipo comparte este tuit: la península ibérica anoche, gracias Pedro Sánchez, y adjunta esta imagen, evidentemente retocada, de una península ibérica en total oscuridad. Rafa, en serio, si vas a mentir, al menos cúrratelo un poquito más, porque a las 9, cuando se hizo de noche, gran parte del país ya había recuperado la luz. De hecho, esta es la imagen real de ayer a las 9. Y en Baleares encima, que la pones más oscura que la caja B del Partido Popular, es que ni siquiera se fue la luz en ningún momento del día. Que eres cutre hasta decir basta, Rafa. Pero claro, tú a lo tuyo, a difundir bulos. Y encima, cobrando más de 70.000 euros públicos por hacerlo. Porque eso es lo grave, Rafa. No que seas un mentiroso, que ya nos tienes acostumbrados, sino que lo seas con un sueldo que te pagamos entre todos. Y mientras los técnicos trabajan para dar explicaciones, tú estás en Twitter haciendo un Photoshop cutre con el que mentir, como un cuñado conspiranoico, pero con Sky. Te tendría que caer la cara de vergüenza, macho, porque encima te hemos pillado. Es que encima le hemos pillado, es que eso es lo jodido. Que eres un maldito cutre y encima te hemos pillado. Y lo que os decía es que si esto fuese pues un cuñado cualquiera en una barra de bar diciendo, pues ayer por la noche mira esta imagen como estaba, la he visto, me la ha pasado mi colega de no sé dónde que trabaja en un satélite, está en la estación internacional y me la ha pasado. Bueno, es a un cuñado con unas cuantas cervezas encima, se lo podemos pasar. A ti que eres diputado, no. No te puedes comportar como un cuñado carajillero desde los asientos del Congreso de los Diputados. Y además, con nuestro sueldo. Si te buscas tú las castañas por tu cuenta y cobras de lo que sea, oye, pues dedica el resto del día que tengas libre a decir las gilipolleces que quieras, pero no con mi dinero. Y podríamos decir, esto es una cosa tal vez que se constriñe simplemente a gente pues con pocas luces como Rafael Hernando. No, amigos y amigas, no. Seamos ingenuos. Esto es el Partido Popular poniendo un tuit en el que dicen, lo sabían y lo ignoraron, lo sabía y lo ignoró. Como metiéndose ya dentro de este relato de la teoría de la conspiración por la cual a Pedro Sánchez le interesaba que hubiese este apagón. No. Más bien, a quien os interesa es a vosotros. Para empezar, porque hoy justo empezaba el Congreso del Partido Popular Europeo, en el que tenía que asistir Mazón, que ahora ha dicho Mazón, no voy a ir porque el tema del apagón es complicado, tengo que estar aquí pendiente. En fin, la semana pasada dijo aquella excusa de, no, es que tengo un viaje a Estados Unidos, a Nueva York y a Miami. No sé si lo va a conservar, pero ahora tienes doble excusa. No, es que claro, con lo del apagón mejor no voy ahí. Bueno, vas porque no te quieren ver ni en pintura, y al Partido Popular esto le va fantásticamente bien para que no se hable de eso. Justamente, además, ayer, el día 29, que se cumplieron 6 meses de aquel fatídico 29 de octubre de 2024, cuando Mazón, por ciento, estaba encerrado en el Ventorro. O sea, hablando de gente con neuronas un tanto limitadas y capacidad intelectual también que deja bastante que desear, llegamos evidentemente a uno de sus máximos exponentes de esta mediocridad, que es Miguel Cabeza Hueca Tellado, que no hay otra manera de llamar a un tipo que utiliza la cabeza para embestir en lugar de para pensar. Y dice, el señor feudal, se refiere a Pedro Sánchez, cuando dice el señor feudal nos devolvió a la Edad Media. O sea, como diciendo, es culpa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos devolvió a la Edad Media, se queda tan ancho. Y 24 horas después no ha explicado qué ha pasado. España no merece este presidente. Esto es la primera parte del tuit, la que dice la chorrada esta, de que es culpa de Pedro Sánchez y que no ha explicado lo que ha pasado. Pero vamos a ver, no lo ha explicado Pedro Sánchez porque no lo sabe. No lo ha explicado ninguna de las empresas energéticas privadas que tenemos en este país, porque somos la vergüenza de Europa, que no tenemos ni una empresa pública de la energía. Y cada vez que alguien dice, ¿no? Estaría bien que tuviésemos, no sé, cierta soberanía, ¿no? A la hora de manejar nuestra energía en España, te vienen y te dicen, comunista, bolivariano, vete a Venezuela, ya. Porque supongo que Italia, que Francia, que Alemania son países bolivarianos en los que gobierna Nicolás Maduro porque tienen también una empresa pública de energía. Si es que, de hecho, Endesa, que fue nuestra empresa pública, privatizada por Felipe González y por Aznar, está participada por el Estado, no español, italiano. Es decir, los beneficios que saca Endesa se van para los ciudadanos italianos. Y nosotros nos quedamos con cara de tonto. Bueno, pues estas empresas energéticas tampoco saben qué ha pasado. Los técnicos y los expertos en energía te dicen que va a ser muy complicado y que se podría tardar meses en llegar a dar con la conclusión de qué es lo que ocurrió concretamente. Pero claro, Miguel Tellado, que se piensa que la vida es coser y cantar y que todo es súper sencillo, que en 24 horas ya puedes saber sí o sí qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues, macho, ¿qué quieres que te diga? Es que
La mediocridad te la podrías quedar para ti mismo y no expulsarla como si fuese un ventilador hacia todo el mundo, porque es que tú no entiendas que las cosas pueden ser complejas y difícil de analizar no quiere decir que todos los demás tengamos que escuchar tus vómitos revestidos de opinión. Y sigue, tenemos un gobierno con pocas luces y demasiados enchufes, ¿no? Si el tío además está graciosete. Pocas luces y demasiados enchufes, ¿eh? Sánchez está más pendiente de proteger a Corredor y a su hermano que de asumir responsabilidades. Pero vamos a ver, Miguel Tellado, ¿quién ha hablado del hermano de Pedro Sánchez durante estos días en los que el tema ha sido el apagón? ¡Tú! O sea, si hay alguien obsesionado con hablar del hermano de Pedro Sánchez, no es Pedro Sánchez, eres tú. Y todos los que tienes a tu alrededor que han activado, pues bueno, la maquinaria de guerra y están en Twitter como locos. Todos los del Partido Popular y de Vox diciendo, no, esto lo ha hecho Sánchez para taparlo de su hermano. De verdad, o sea, poneos el gorrito este de papel de aluminio y salid a mirar si hay ovnis por la ventana. Porque estáis en modo conspiranoico total. Y ahora llegamos a Alberto Núñez Feijóo, porque claro, o sea, de tal palo tal astilla o tal astilla tal palo, yo qué sé, de tal secretario general mediocre a tal portavoz mediocre, pero lo que tenemos en el Partido Popular de verdad que es alucinante. En un momento como este, en el que tendría que haber cierta unidad nacional, bueno, tenemos al señor Feijóo diciendo, ojo, tenemos una España ejemplar, estoy de acuerdo, la España fue ejemplar. El que no es ejemplar eres tú, y dice él, y un gobierno sobrepasado. Seguro que Feijóo se atreve a decir eso de si yo fuese presidente, que no lo soy porque no quiero, este apagón no se habría producido. Que no simplemente, o sea, una opinión de esa contundencia solo la puede tener alguien mediocre, egocéntrico y mediocre. Tan egocéntrico como para creer que él lo habría solucionado todo de manera maravillosa, no como lo que ocurrió en Valencia, que bueno, eso estaba informado en todo momento, pero bueno, miramos para otro lado mejor. Pero esta vez habría sido, sí, de verdad. Lo de las 7.291 víctimas de las residencias del Partido Popular de Ayuso en la Comunidad de Madrid, bueno, eso no fue para tanto. Sin embargo, con este apagón, oye, que es grave, y que por desgracia han muerto 5 personas. Una persona se quemó su casa por utilizar una vela, otra persona se intoxicó por un generador eléctrico que pusieron. Bueno, 5 personas, hay que lamentar, aunque fuese solo una vida que se perdiese, pero hombre, 5 personas. Ponlo al lado de 228 o al lado de 7.291. Bueno, pero esto es la gestión fatal, pésima. El gobierno sobrepasado. Por favor. Y continúa. Los españoles seguimos esperando las explicaciones del gobierno. Y ya cuando yo leí esto, digo, es que me hace hervir la sangre. Le contesté aquí debajo. No puede ser que te entren estas prisas por saber qué es lo que ocurrió ayer, mientras los expertos dicen que es complicado saberlo con tanta antelación, cuando en 6 meses no le has preguntado a Amazon dónde estuvo encerrado hasta las 8:28, mientras morían 228 personas. ¡Qué vergüenza! Es que aquí se queja el tipo, aún no conocemos las causas ni las responsabilidades 23 horas después. Bueno, 23 horas después y esperas que se conozca todo mientras tú estás esperando durante 6 meses para saber qué es lo que pasó con Amazon, porque ni siquiera le preguntas. Es que es demencial. Es que es demencial lo de este señor. Y después dice, la imagen internacional de España es impropia de un país como el nuestro. Y la oposición también es impropia de un país como el nuestro. Atención, en Antena 3 lo decía esto. Además de saber qué pasó, además de saber dónde estuvieron los fallos, dónde no se activaron los mecanismos de emergencia, es que además de todo esto, es que hay una cosa que es la gestión de la crisis. Oiga, no es posible que los presidentes autonómicos de las comunidades autónomas no hayan tenido una videoconferencia en tiempo real con la vicepresidenta o con el presidente del gobierno. Yo ayer a las 9 de la noche he tenido una videoconferencia con la mayoría de presidentes autonómicos del Partido Popular porque les hemos llamado y hemos contextualizado la situación. ¿Pero qué vas a contextualizar tú, Feijóo? Además, si tuviste posibilidad de llamar a tus presidentes autonómicos para, no sé, creerte que eres pseudopresidente de alguna manera, es porque tienes tiempo libre, porque tampoco tienes otra cosa que hacer. ¿Tú de verdad crees que para que el presidente del gobierno, la vicepresidenta o la estructura del Estado supiese lo que estaba ocurriendo en cada uno de los territorios autónomos, lo que tiene que hacer es el presidente del Estado llama al presidente de la comunidad autónoma? No, y toda una serie de delegados del gobierno que están en contacto permanente entre el gobierno de la comunidad autónoma y el gobierno central, todo tipo de funcionarios, servidores públicos, el ejército desplegado.
La Unidad Militar de Emergencias, la Policía Nacional, la Guardia Civil, están todos en plena coordinación todo el rato, como para que ahora digas tú que si se tienen que coordinar es de presidente a presidente. ¿Qué tal está usted? O sea, lo que me estás diciendo es que en un momento de máxima urgencia, en el que había que tener 200 reuniones, coja Pedro Sánchez y llame a Mazón. Hey, Mazón, ¿qué tal estás? En el Ventorro. Que Pedro Sánchez coja y llame a López Miras, que llame a Isabel Díaz Ayuso. O sea, eso es lo que tú planteas. No, es que yo lo hice. Hombre, claro que lo hiciste, porque no tienes otra cosa que hacer. Y llamaste a tus colegas, además. Es que es de una mediocridad, ¿no? Es que lo debería haber hecho, claro. Lo hiciste tú porque tenías tiempo libre. Y es más. Es que en muchas comunidades autónomas el mando ya no era de la comunidad autónoma porque pidieron la declaración del nivel 3 de emergencias, lo cual da la potestad de actuar, da el control al gobierno. Por eso es gracioso después cuando escuchas a Ayuso, que ya es el otro personaje al que tenemos que escuchar, decir cosas así. Me pareció que fue lenta e ineficaz. Y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. La gestión del apagón. ¿Cómo fue Ayuso? Lenta e ineficaz. Pues esto también lo hice al día siguiente. Tomándonos por ignorantes, como si no supiésemos que el gobierno de España asumió la gestión de Extremadura, de Andalucía y Madrid tras el apagón. Esto lo publica The Objective, ojo, es un periódico social comunista. ¿Y por qué lo asumió la gestión? ¿Por qué fue la autoridad, el gobierno central, en lugar de los gobiernos autonómicos? Porque lo pedisteis vosotros. Salió rápidamente Ayuso a decir, uy, problemas en la Comunidad de Madrid. Me lavo las manos, la autoridad al gobierno central. Y cuando tú delegas la autoridad al gobierno central, después sales al día siguiente y dices, no, es que fueron lentos y ineficaces. Esto es como si yo voy a mi puesto de trabajo, ese día no me apetece trabajar demasiado y entonces le digo a un compañero, oye, hoy me haces el trabajo, ¿vale? Que hay mucha carga de trabajo. Al día siguiente viene el jefe y dice, hombre, pues esto podría haber sido mejor, tal, y dice, no, si es que la verdad, este tío hizo un trabajo mediocre. No, cabrón, pero si fuiste tú quien me pediste que hiciese el trabajo por ti. Es lo mismo que ha hecho Ayuso. Dijiste, no, declaración de emergencia nacional, vale, perfecto, es lo que tiene que hacer el gobierno. Si una comunidad autónoma lo pide, lo tiene que asumir. Por cierto, Valencia también lo pidió, al final. Mazón, que no lo pidió durante la Dana y sin embargo ahora con lo del apagón sí lo pidió. En fin, es que es miserable. Ahora vamos con Mazón, Y después resulta que criticas la gestión. Es que es alucinante. Y esto de aquí, esta comparación, que no puede ser más gráfica, esto es arriba del todo. El gabinete de emergencias del presidente Barbón de Asturias. La segunda imagen, Salvador Illa presidiendo su gabinete de emergencias en la Generalitat Cataluña. Y la última imagen, no es una timba de póker, no es un casino clandestino en los bajos de Manhattan, no. Tampoco es el Ventorro, es el señor Carlos Mazón con 3 personas más en una mesa que le falta tener las cartas encima de la mesa y un par de gin tonics. Y esta es una imagen que han decidido difundir ellos, diciendo, no, estamos trabajando. No, claro, que como venimos no del suelo, sino del subsuelo. Con la gestión de la Dana, ahora te comparten una fotillo, 4 personas ahí, claro, con haber quitado los gin tonics antes ya dicen, no, estamos trabajando. Hombre, claro, si venimos de la mierda más absoluta, esto nos parece como un trabajo decente o medianamente loable. Pero claro, es que venimos de la miseria de haber estado desaparecido y encerrado en el Ventorro mientras todo el drama se desarrollaba en Valencia. Que por eso, precisamente, escuchar ahora a Mazón es suficiente como para que te sangren los oídos. A la espera de que el gobierno de España nos traslade qué ha pasado. A la espera de que el gobierno de España nos traslade por qué ha pasado. Y sobre todo a la espera de que se nos asegure, que se nos confirme que no hay riesgo de que vuelva a ocurrir, porque algunos puntos han retrocedido a lo largo de la noche, no solamente aquí, sino en toda España. Esperamos esas explicaciones, esperamos esas garantías lo antes posible. Esperamos esas explicaciones lo antes posible. Yo cuando escuché esto, seguramente lo habéis pensado vosotros también, dije, esto tiene que ser un maldito chiste, pero chiste malo encima. Pues esto debe ser un chiste. Mazón pidiendo explicaciones. Tal vez podrías empezar tú a darlas para dar ejemplo. Para empezar, ¿dónde estuviste encerrado hasta las 8:28 mientras morían 228 personas sin que ni siquiera hubieses lanzado una triste alerta? Es que ahora tiene la desfachatez de salir aquí públicamente y decir, no, queremos explicaciones. Pero ¿quién eres tú para exigir explicaciones? Además, explicaciones cuando no hay explicaciones y se están estudiando las explicaciones. Pero es que nosotros queremos explicaciones bastante más sencillas. Cuando digo nosotros,
No me refiero ni siquiera a mí ya, no es yo que pida explicaciones, es que te las piden los familiares de los 228 fallecidos. A los que de manera sistemática estás humillando. Que por cierto, ha tenido que darles antes una reunión Ursula von der Leyen este próximo mayo en Bruselas, antes que se la dé Feijóo o que se la dé Mazón. Es que es asqueroso. Y ahora se dedica este tipo a pedir explicaciones. Por supuesto que sí. Bueno, pues Carlos Mazón, os decía al principio, suspende además su participación en la apertura del Congreso del Partido Popular por el apagón. Dice, no, es que con el apagón no puedo. Estaba aquí, ya veis, haciendo trabajo. Que empezaba ayer, además. Hoy creo que sí que ha aparecido un momento, pero en la apertura no ha ido. Dice, no, esto es por el apagón ya. Por el apagón. Quien sí fue el señor Feijóo, que en las últimas horas que hizo como el discurso de apertura. Apoyo y vuestra solidaridad. Pero también me habéis formulado muchas preguntas. Y él básicamente ha dicho, el gobierno de España tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos y a Europa sobre el gran apagón. Todo se sabrá. Todo se sabrá, dice. Una vez más como metiendo cizaña, dejando entrever que el gobierno sabe cosas que no está contando. En esa actitud conspiranoica, completamente ridícula, propia de alguien infantil o completamente desesperado. Que al mismo tiempo, también le contesté, es que estoy contestando todo lo que veo estos días de esta gente porque es que me parece muy miserable lo que están haciendo. Le dije, ojalá tuvieses una décima parte de esta contundencia, el todo se sabrá, con el tipo que estuvo encerrado en el Ventorro mientras 228 personas morían precisamente en la comunidad autónoma donde estás haciendo este discurso. Y además, cuando se habían cumplido 6 meses, justo ese día, justo el día de ayer, el día 29, se cumplieron 6 meses del 29 de octubre del 2024, que fue cuando ocurrió todo. 6 meses, medio año. Y medio año después está poniendo un tuit diciendo todo se sabrá. Todo se sabrá, claro que sí. Y cuando se sepa te va a dejar a ti en una malísima posición. Porque esta contundencia resulta que no la tiene tampoco con el señor Mazón. Aquí hacía una recopilación, este usuario de Twitter, de la contradicción flagrante que hay entre pedir dimisiones o intentar acabar con el gobierno como está intentando ahora la derecha con este asunto, cuando tienen ellos en su armario unas cuantas cosas guardadas que va a recordar. Y dice, están pidiendo la dimisión de alguien que no ha causado muertes durante el apagón. Sin embargo, Ayuso, 7.291 residencias. Ni mu. Mazón, 225, realmente 228 por la Dana. Ni mu. Aznar, 192. El 11M que decía que fue ETA, después de que nos metiese en una guerra a la que nadie nos había llamado. Y aquí tampoco parece que se acuerde nadie. Francisco Camps, 43 en el metro de Valencia. Sin problema tampoco. Aznar, 62 militares en el accidente del Yak 42. Que metieron a los soldados fallecidos en ataúdes mezclados entre ellos, en alguno con 3 pies, en otro con restos de animales fallecidos. O sea, algo asqueroso. Y ahora resulta que con un apagón, que evidentemente tiene que haber respuestas y tiene que haber una investigación, y yo soy el primero que quiero saber qué narices ha pasado ahí, pero sin esta demagogia barata y sobre todo sin aceptar ni media lección de quienes tienen en su historial, en su currículum, todas estas barbaridades. Bueno, ya lo que faltaba era ver a San Diego Obescal, que es el conspirador, el conspiranoico número 1. Esto sí que le falta ponerse de verdad el gorrito de papel de plata y pone cosas como tirano Pinocho. Ya hemos aprendido que la verdad es siempre lo contrario de lo que tú afirmas. Que también esto es lo más mediocre que te puedes echar en cara. O sea, que si ahora Pedro Sánchez dice es de día y tú sales por ahí y ves el sol en lo alto, dirás, Pedro Sánchez ha dicho que es de día, pues como la verdad es siempre lo contrario a lo que tú afirmas, es de noche. Si ahora sale Pedro Sánchez y dice, por favor, no te bebas de un trago esta lejía que voy a dejar aquí encima. Viene Abascal y dice, ha dicho que no me la tengo que beber porque es malo para la salud, pues me la bebo. Y se bebe la lejía. Bueno, que esto es parecido a lo que hacen cuando, yo qué sé, le ponen impuestos al azúcar o al tabaco o lo que sea, que dicen, que ponen impuestos al azúcar. Y van al supermercado y se compran 200 fosquitos y cremas de chocolate y todo tipo de azúcar y se lo tragan. Lo siento, o sea, era como una cosa para evitar un alimento que en exceso es malo y que no sea como tan sencillo acceder a él. O con el alcohol. Quieren prohibir el alcohol. Me bebo 17 botellas de alcohol. No, lo que quieren hacer es quitar el consumo de alcohol en centros donde pueda haber menores de edad, en momentos en los que pueda haber menores de edad, cosas del estilo. Pues siempre lo contrario de lo que diga Pedro Sánchez, incluso cuando tiene la razón. Pues fantástico. Y bueno, siguen, ¿eh? Estamos ante un gobierno colapsado, que fíjate que es lo mismo que dice Feijóo, ¿eh? Es que comparten argumentario ya, aquí lo ha dicho. Gobierno sobrepasado
Y aquí dice Abascal, gobierno colapsado. Ha dejado de funcionar porque Sánchez lo ha prostituido y lo ha puesto a trabajar solo para defenderse. Y aquí empieza a decir... Por estúpidos. ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? Bueno, en fin, pues que todo es mentira, que el gobierno sabe realmente lo que ha pasado, pero que te lo están escondiendo para que no te enteres. Un argumentario ABC de una extrema derecha conspiranoica que es que no va a ningún lado más que al ridículo supremo. Es lo que están intentando hacer. Cobrarse por aquí el no haber podido ganar las elecciones en las urnas. Entonces ahora dirán que dimita Pedro Sánchez. O sea, lo básico de todos los días es que dimita Pedro Sánchez y después por X. Y el X lo va sustituyendo. Que dimita Pedro Sánchez por Begoña Gómez, por su hermano, por el apagón, por la Dana, por... Cada día pues, te inventas una cosa nueva y ahora es esta. Y le vas metiendo como pues cosas falsas como la imagen de Rafael Hernando, que todavía estoy esperando, a día de hoy, a esta hora. A ver si Feijóo pues, le entra, no sé, un soplo de decencia, cosa que dudo, y le tira de las orejas a su portavoz adjunto, insisto, portavoz adjunto. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre todo este delirio. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más. Adiós.